a definir la experiencia migratoria como compuesta de tres componentes principales. El primero es la memoria, que en el fondo, ¿quién es esta persona que va a migrar? ¿Quién era en su país de origen? ¿Cómo se conformaba? ¿Cuán arraigadas estaban sus costumbres? ¿Cuán fiel era como a su tierra, por decirlo así? ¿Cómo se sentía ahí? Y ¿cuándo empieza a surgir esta idea de decir, me voy? ¿Por qué me voy? ¿Hacia dónde me voy? ¿Y con qué planes? ¿Me voy por familia? ¿Me voy por trabajo? ¿Me voy por un tiempo y me decido quedar después? Porque mucho se habla del proyecto migratorio, pero la verdad es que muchos de nosotros no planificamos tanto nuestras vidas, sino que se van surgiendo a medida que van continuando en realidad. Después el constructo toma elementos de la psicología humanista y habla del presente, del aquí y el ahora del migrante, cómo los elementos emocionales se van configurando para que él pueda apoyar su estadía en un nuevo lugar. Como esta persona dice, sí, yo me quedo aquí porque aquí me siento feliz, aquí me siento bien emocionalmente. Y de ahí para adelante también viene la proyección. Entonces es por esta sensación actual que tengo que me puedo proyectar en este lugar. Y este proceso se enfrenta al Maule, que es una cultura bastante rígida, según lo que conocemos un poco. Creo que, bueno, aquí puse algunas imágenes sobre la cultura del vino, porque durante el transcurso de las entrevistas que hemos desarrollado en Sur Maule, ha aparecido como un fuerte elemento el vino. Igual continúa siendo un fuerte lazo de la cultura campesina hacia lo que representa el país en el exterior. Y como muchas veces las raíces que son un poco más machistas, un poco más toscas en el sentido, por ejemplo, de lo que representa el guaso de la región, las costumbres religiosas también, cómo eso se enfrenta en un proceso dinámico a la inclusión, a la integración de la migración, a conformar una nueva identidad. O sea, Walter lo mencionaba, ahora tenemos fondas peruanas, y es por eso que empiezan a aparecer estas preguntas, por ejemplo, ¿qué significa ser inmigrante en la región del Maule? Y es una pregunta que queda abierta, tanto para las personas que conformaban el panel que debería estar aquí, como para los que asistan. Bueno, yo estaba viendo un poco la evolución que ha tenido la emigración. Yo llevo 25 años aquí en Talca, entonces durante estos 25 años he ido conociendo un poco este cambio que se ha ido produciendo también en la emigración. Desde España, desde donde vengo, normalmente allá cuando la gente se iba a América desaparecía, no volvía más. Incluso cuando alguien había aparecido, había estado una temporada desaparecida, hay una expresión que se dice andabas navegando por los mares del sur. O sea, el que emigraba desaparecía. Y solo una pequeña proporción de migrantes llegaba de retorno. El cómo integrarse, que es un poco el concepto clásico, ¿no? El emigrante se tiene que integrar. Ese es un concepto de la sociedad de acogida, fundamentalmente. No del emigrante en sí. Al emigrante le interesa llevar su vida y a lo mejor tampoco le interesa adaptarse totalmente. Hay una cosa culturalmente que pasa siempre que emigras y que hace que tú veas la cultura de una forma distinta. Uno cuando está inmerso en su propio país de origen, hay cosas que son evidentes porque siempre te las han dicho que son así, ¿no? Y uno, bueno, se comunica y obtiene una respuesta social determinada. Pero cuando uno emigra, resulta que hace lo mismo, pero la respuesta social no es la misma. Entonces uno tiene que empezar como a desmenuzar tanto su cultura como la cultura donde está para ver cómo se tiene que comportar o qué tiene que hacer para obtener las mismas respuestas de la sociedad. Normalmente lo consigue, pero eso implica que ya la cultura no va a ser algo espontáneo. Vas a tener una crítica a tu cultura de cosas que te parecían que eran evidentes, esa desmenuzar, esa deconstruir tu cultura
y darle significado a las cosas y de observar la otra cultura y hacer lo mismo, hace que ya tú seas como mucho más reflexivo hacia tanto la cultura de acogida como la cultura de origen. Un poquito es un poco la reflexión que me estaba haciendo yo. Gracias, Enrique. Yo soy hija de padres, la primera generación de padres inmigrantes canarios a Venezuela. Es decir, soy hija de inmigrantes. Con lo cual fui extranjera en Venezuela. Y me hice venezolana extranjera. Es un proceso extraño. Es decir, todos me veían como la españolita y yo me sentía la venezolana. Pero ahí andábamos y salió bien. Y me casé con un uruguayo. Así que aquello fue... Y ahora estoy en Chile. La reflexión es un poco sobre la migración venezolana. Yo estoy acá porque mi hija es médico y hay una fuerte migración de profesionales médicos hacia todas las regiones de Chile, fundamentalmente en la región del Maule, porque acá se abrió la posibilidad del ejercicio médico sin el famoso examen del UNACOM, por un periodo, por la necesidad y por las emergencias que habían X o Y, no sé, las desconozco, pero lo cierto es que los jóvenes profesionales médicos que tenían dificultades en Venezuela de encontrar trabajo, que hay, casi todo el mundo se gradúa de médico o de abogado en Venezuela, o de ingeniero, es decir, son poblaciones muy grandes de profesionales, encuentran en Chile la posibilidad de ejercer como médico y de comenzar aquí. Es decir, salen de la universidad y vienen a Chile prácticamente, ¿no? Y bueno, ellos van trayendo a su gente, como decían acá. En mi caso, mi hija comenzó a traer a sus padres y a su hermana. Ella porque es soltera, pero muchos médicos venezolanos vienen y después se traen a la esposa, a la hija, a la mamá, a la abuelita. Es decir, porque nosotros somos todos así, ¿no? La mamá, la tía, la abuelita, no sé qué, todo así una cadena, ¿no? Y el Maule, en el aspecto médico, está siendo muy potente. En mi experiencia concreta, por ejemplo, las perturbaciones mayores comenzaron cuando se me terminaron los 6 meses. Ustedes saben que uno llega de turista son 3 meses y después son 6 meses. Cuando se me terminaron los 6 meses, me quedé sin documento. ¿Y ahora qué hacemos? Es decir, la primera ansiedad, bueno, mi hija trabaja, lo que sea, techo tenía, no era problema, pero no me sentía independiente, no, tenía que tener el RU. Pero fue la primera perturbación, el tener un documento de identidad que te permita moverte y hacer cosas como un ciudadano de acá. Y eso es la cédula y por supuesto el RUT, porque no te sirve solamente la cédula, ¿ok? Aunque es la misma cosa, ¿no? Pero esa es la primera perturbación. Y después que pasó de decir, bueno, Talca es bonito, mira, es una ciudad que está empieza todo el romanticismo del turista, y ya se termina ese romanticismo del turista, comienzas a tener esas perturbaciones. Y, por ejemplo, la perturbación de no poder entender cosas, ¿no? De no poder entender palabras, o de no hacer, ¿sabes? De no hacerme yo entender, o que yo dijera alguna cosa y me la malinterpretaran, y tener yo que explicar que eso no era lo que yo quería decir. Y que el otro no se ofendiera. Bueno, y aquello no es fácil. Digo, en las relaciones cotidianas es un poco difícil, ¿no? Pero se va mejorando, uno aprende rápido eso. No es que el inmigrante uno lo va aprendiendo y uno le empieza a prestar atención, que las lucas
son miles. Recuerdo la primera impresión mía fue cuando fui a comprar 1 kilo de cerezas. Y el señor me dijo, Lucas. Yo, pero ¿cuánto cuesta? Lucas. Señor, mire, no es problema suyo. No es problema suyo, el problema soy yo que no le entiendo, pero no sé lo que tengo que pagar. Hasta que alguien finalmente me salvó y me dijo que eran 2.000 lucas, 2.000 pesos. Entonces, con lo cual yo entendí que lucas eran miles. Y así se van haciendo esas cosas. Pero claro, yo tengo 53 años. Un joven lo puede hacer más rápido, yo lo hago más lento, ¿no? Pero bueno, no importa. Lo voy aprendiendo. La otra cosa es la conciencia de lo que era mío, de mi identidad. Si cuando yo estoy afuera es cuanto más siento, conscientemente empiezo a extrañar lo que eran mis cosas, mis lugares, ¿no? Y te levantas y no tienes conciencia de muchas cosas. Yo empecé a tener conciencia de esos automáticos que ya no estaban en mi vida, como el olor al café en las mañanas. Y voy extrañando mucho, es decir, voy entendiendo lo que es ser venezolano cuando estoy afuera, ¿no? Por ejemplo, saber que a las 6 de la mañana hay que bañarse. Es decir, todo el mundo a las 6 de la mañana en mi edificio se está bañando, porque es a esa hora que llega el agua. Porque a ustedes les parecerá raro, pero es que a esa hora llega el agua y la cortan a las 8. Y después no hay agua. Entonces yo siempre me divertía pensando que estaba en la ducha y todos en la misma línea estábamos desnudos bañándonos a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, claro, aquí no tienes que levantarte a bañarte a las 6 de la mañana, ¿entiendes? Entonces, esas cosas, el que haya agua, ¿no? Son todos esos contrastes que me hacen sentir, extrañar y pensar cosas, y muchas cosas, les digo esa. Pero me he ido aprendiendo. Muchas gracias. Bueno, agradecer los testimonios de mis compañeros de panel y también la presentación de Walter, sin duda, bien estimulante y de la cual yo también me beneficio en términos de profitar de algunas ideas para el trabajo que estamos haciendo acá. Yo trabajo acá en esta universidad, en la Escuela de Sociología. Estoy participando en un proyecto sobre migración y tengo un interés además personal, más allá de lo profesional, en el tema. Me interpela como migrante. Yo también soy migrante, pero a diferencia quizás de ellos, yo no lo sabía hasta que ya llevaba un buen tiempo acá y alguien me lo hizo notar. ¿Ya? Yo nací y viví hasta los 26 años en Santiago de Chile. Después tuve la oportunidad de vivir en el extranjero por varios años y mi paso por Santiago cuando regresé a Chile fue muy breve, antes de terminar aterrizando acá en Talca, en el Maule, ¿ya? Y eso me convierte a mí también en un migrante interno, ¿ya? Y acá voy a responder un poco como migrante o como santiaguino renegado. Yo no veo un Maule, yo no veo una identidad maulina. Me cuesta hablar, me cuesta adscribir a una visión de ver las cosas acotando territorialmente al Maule con O'Higgins por el norte y con Biobío por el sur. Y creo que en esa perspectiva no estoy solo. Ya entiendo que hay un Maule norte, hay un Maule sur, entiendo también que hay un Maule costa, hay un interior, hay muchos Maules, ¿ya? Y creo que es interesante pensar entonces la migración en el Maule como múltiples migraciones, no dadas tanto por la experiencia de los sujetos migrantes, sino también por la diversidad del territorio de acogida, ¿ya? Y acá se vuelve bien interesante una especificidad del territorio maulino, entendido así como una división político-administrativa, que es su importancia, la importancia que tiene la población
entendida o definida como rural. De ese punto de vista, una pregunta como esta creo que es lo suficientemente estimulante como para llevarnos a pensar, bueno, ¿qué hay de específico entonces en términos de la configuración de los procesos o fenómenos migratorios en territorios como estos, que no comparten las características de aquellos territorios de cuya observación hemos aprendido la mayor parte de lo que sabemos sobre migración? Ahora, para cerrar esta intervención y quizás como un intento más personal o experiencial de responder esa pregunta, Diego, ¿qué significa para ti ser inmigrante en el Maule? En lo inmediato ha significado, y creo que esto dialoga con una de las definiciones de sujeto migrante que a mí más me gustan, ha significado un aprendizaje y una negociación con un universo simbólico con el cual no estaba enteramente familiarizado. Ya, o sea, Santiago está a 3 horas de Talca. España está a 9, 12, 15 horas de avión, ya son distancias que se incrementan, pero la proximidad geográfica no implica necesariamente una mayor facilidad para aprender los modos de ser, las formas de hacer, la particularidad, relación, no de los maulinos, no voy a decir los maulinos porque no conozco bien el Maule como sí conozco Talca, pero la particular relación de los talquinos, por ejemplo, con la toponimia, con los hitos en función de los cuales construyen su ubicación y sus recorridos diarios. Una serie de cosas que yo, para efectos de brevedad, la pongo bajo la rúbrica de universo simbólico, ¿ya? Para mí, la respuesta corta a esa pregunta ha sido un proceso de aprendizaje muy interesante y muy frustrante a veces, hay que reconocerlo, de apropiación hasta cierto punto de este universo en el cual yo no fui socializado, en el cual yo no crecí, pero que de a poco he ido volviendo mío. Vivo acá desde hace varios años. Mi perro lo fui a buscar al refugio del Cerro La Virgen. Tengo un talquino nativo en la familia. Mi hijo, si bien nació en Santiago, ha vivido toda su vida, excepto 3 días. Son los días en que nació y que estuvo ahí bajo supervisión médica en Talca. Y así una serie de experiencias que a medida que se van sumando y que van viendo cómo va pasando el tiempo, me permiten de alguna manera, analogando también la experiencia de mis compañeros de panel, y viendo cómo uno de poco puede hacer propias estas formas de ser y de hacer, que en un principio pueden generar mayor o menor extrañeza, distancia, incomprensión a veces, pero que apuntan en definitiva, a un proceso, creo yo, de autoconocimiento. ¿Ya? Esta idea de la negociación de espacios, de identidades, de la que hablaba Walter al comienzo, que supone también un movimiento doble en la medida que yo voy conociendo un territorio, un espacio nuevo. Ese mismo ejercicio me significa también a mí un autoconocimiento importante. ¿Ya? No sé, a mí me gusta esta idea de que uno nunca sabe lo rápido que habla hasta que se pone a conversar con alguien que no habla bien español y se da cuenta de, diablo, tengo que moderar mi hablamiento, tengo que hacerlo más comprensible. Entonces, es eso, un ejercicio como de apropiación de un universo simbólico y también un ejercicio importante de autoconocimiento. Gracias, Diego. ¿Alguna persona tiene alguna